Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Empezamos a hablar la semana pasada acerca del juicio. Y es muy importante, ¿verdad?, que estemos preparados nosotros para el juicio. Decíamos que si nos van a llamar a juicio, lo primero que queremos hacer es estar preparados para el juicio. Y hay muchas cosas que necesitamos hacer antes del juicio. Hay una secuencia establecida por Dios, y lo establecido por Dios no cambia. La secuencia de Dios es vida, muerte y juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Todo esto cae dentro de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios no nos pide permiso para darnos vida. Dios nos hizo y Dios nos dio vida. Dios no nos pide permiso para recoger nuestra vida y que crucemos el umbral de la muerte. Y Dios no nos pide permiso para llevarnos a juicio. Estas tres cosas caen dentro de la soberanía de Dios. Dios decide nuestra vida, Dios decide nuestra muerte y Dios decide el juicio. Pero, como Dios es un Dios de amor, Dios quiere que cuando lleguemos al juicio, pasemos el juicio, que estemos bien. Es más, quiere que vayamos sin miedo al juicio. Y pone muchas cosas, ¿verdad? Mucha información, muchas cosas que podemos hacer para que lleguemos al día del juicio sin temor. Juicio significa dar cuenta de lo que se nos entregó. Juicio significa dar cuenta de lo que se nos entregó. Cuando nosotros venimos a este mundo, Dios nos va otorgando a través de la vida privilegios y cosas. Y al final, después de esta vida, cuando hayamos cruzado el umbral de la muerte y seamos llevados a juicio, nos va a preguntar qué hicimos con esas cosas. En el libro de los Hechos, el capítulo 24, Hechos, el capítulo 24, tenemos la historia del apóstol Pablo, que estaba preso en la ciudad de Jerusalén, bajo el gobernador romano Félix. Y Félix tenía mucha curiosidad de saber del cristianismo, de oír de un buen líder del cristianismo de qué se trataba. Y llamó al apóstol Pablo a que compareciera ante él. Y luego ahí en el capítulo 24, en el versículo 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. El camino, como solían llamarlo. El camino cristiano, la vida cristiana. Dime de qué se trata. Y luego en el versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando Pablo empezó a hablar de las realidades de esta vida, de la muerte y del juicio, el gobernador romano se espantó. Y se espantó por tres razones. En la enseñanza de Pablo, Pablo habló acerca de la justicia. Me gustaría tener ese sermón donde Pablo nos explica que Dios es un Dios justo, un Dios justo. Y luego también le habló del dominio propio, la templanza, y cómo nosotros los humanos a
nosotros, disciplinarnos nosotros para servir a Dios. Y luego le habló del juicio venidero. Del juicio venidero. Esto espantó al gobernador. Primero se asustó porque cuando le hablaron de la justicia, él se dio cuenta que era un hombre injusto. ¿Cómo supo que era un hombre injusto? Porque tenía ante sí a un hombre inocente al que tenía en la cárcel y lo estaba juzgando. Pablo era la prueba delante de él de que él era un hombre injusto. Porque cualquier hombre justo hubiera dicho, tú no debes de estar en la cárcel. Y lo hubiera dejado salir. Porque era el encargado de llevar justicia al pueblo de Israel. Era el gobernador romano sobre los israelitas, sobre los judíos. Entonces, lo primero que entendió ante la predicación de Pablo fue que él era un hombre injusto. Pero también se asustó porque sabía que era un hombre incapaz de dominar sus pasiones. No tenía dominio propio. Y esto se entiende, ¿verdad? Porque era un político. Y yo creo que los políticos, tristemente, yo no creo que haya ninguno que tenga dominio propio. Les gusta tener dominio sobre los demás. Pero el dominio propio, el controlar sus pasiones, la avaricia, la codicia, todas las pasiones que vienen con eso, el poder, la fama. Y este hombre se dio cuenta que él no tenía dominio propio. Fíjense, la prueba también estaba allí mismo. Se fijaron en el versículo 24 por quién vino. Con Drusila, ¿su qué? Su mujer. No su esposa. Porque no era su esposa Drusila. Drusila era una nieta de Herodes, que había sido dada en matrimonio a Ciso, rey de Emesa, en Siria. Era la esposa de un rey, de un reino de Siria. Pero cuando Félix pasó por ahí, le gustó Drusila. Y a Drusila le gustó Félix. Me imagino que era un hombre bien parecido, no nos lo dice aquí. Pero estaba casado con el rey de aquel lugar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Que se la trajo Félix con él. Pues probablemente abusó de su jerarquía. Tenía más jerarquía. Yo no sé si el esposo quería a Drusila o si había sido un matrimonio de conveniencia. A veces, ¿verdad?, que alguien se lleve a su esposo o a su esposa resulta en una bendición cuando no hay amor. Yo no sé, ¿verdad? Ahora había sido un matrimonio de conveniencia, un arreglo político, ¿verdad? Y cuando Félix dice, pues me la voy a llevar, pues a lo mejor le pidió algo, ¿verdad? No sé qué pasó. Total, que Drusila no era su esposa, era su mujer. Y se la había traído porque no había tenido dominio propio. Y en cuantas otras cosas había demostrado que no tenía dominio propio. Y luego la tercera cosa es que se espantó al oír del juicio venidero. Del juicio venidero. Los romanos estaban muy acostumbrados a juicios. Él sabía que si no gobernaba bien iba a ser llevado a Roma, iba a ser llevado a juicio ante los cónsules, ¿verdad?, ante el Senado, y podía ser ejecutado o podía ser desterrado si no gobernaba bien. Él sabía lo que eran juicios. Él iba a hacer muchos juicios ahí en Jerusalén. Pero nosotros también estamos acostumbrados a juicios. Pero estamos en una tierra donde la justicia humana se pervierte por dinero. ¿A poco no? Donde la justicia humana se pervierte por dinero. Nos asustaríamos si supiéramos cuántos jueces en México, en Estados Unidos y en todo el mundo han hecho malos juicios, dejado en libertad a los culpables y metido a la cárcel a los inocentes porque les han dado dinero.
La justicia humana se pervierte, y eso pasaba con la justicia romana. También la justicia humana no se hace justicia por amistades. Es que es amigo de tal persona, o es mi amigo, lo voy a favorecer. Hay que favorecerlo porque es amigo de tal persona. Por amistades o por poder. Su padre es muy poderoso, trátalo bien, déjalo en libertad. ¿Cuántos han salido, verdad, inocentes, siendo culpables, nomás porque son parientes o hijos de alguien poderoso? Entonces, cuando yo de la justicia y del juicio venidero, pensó en la justicia humana que se puede pervertir. Se puede pervertir. Sin embargo, se le está hablando de la justicia ante un Dios santo. Aún hablar de que sus dioses lo iban a juzgar no le asustaba, porque a los dioses paganos se les compraba con ofrendas, se les compraba con sacrificios. Todavía había en nuestros días, ¿verdad? A los dioses falsos se les hacen peregrinaciones, se les hacen sacrificios, se les hacen misas, se les ofrecen ayunos. Yo no sé qué tantas cosas les ofrecen para sentirme tranquilo delante de Él. Dios mío, hoy no voy a comer para que me escuches, para que me perdones. Sacrificios, ayunos, para comprar el favor de sus deidades. Pero Pablo le está hablando de juicio ante el Dios justo y santo, al que no se le puede comprar. Un juicio que no se puede pervertir. Y eso lo asustó. ¿Por qué? Porque estaba mal delante de Dios. Él sabía que estaba mal. Y le dijo a Pablo, vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Saben qué? Ya no lo volvió a llamar. Ya no lo volvió a llamar. ¿Por qué? Porque no quería escuchar esas cosas. Pero un día Félix va a estar de pie ante el trono blanco de Dios. Y Dios le va a pedir cuentas de todo lo que Dios le dio, incluida esta oportunidad de arrepentirse y de cambiar, que él rechazó. Que él rechazó porque no quería dejar sus privilegios, sus gustos, sus placeres, su posición. ¿Cuánto, verdad, tenía que sacrificar? ¿Y cuánto se va a dar cuenta el día del juicio ante Dios que debería de haber sacrificado? Que debería de haber sacrificado. Porque el día que esté delante de Dios para juicio, ¿verdad? Porque está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, hermanos, es algo que no podemos escapar. Juicio nos asusta. Ya vimos la semana pasada dónde será el juicio. Ya sabemos el lugar. ¿Dónde será, hermanos? Armagedón. Es el valle en el mundo espiritual, fuera de este mundo, donde Jesucristo va a reunir a todos los seres humanos que vivimos en este mundo para ser juzgados por Dios. Por Dios. ¿Cuándo será el juicio? ¿No les interesa saber cuándo será el juicio? Eso sí es importante, ¿verdad? Si a mí nos van a juzgar, yo que decir cuándo. Tengo tiempo todavía de arreglar algunas cosas, tengo tiempo de cambiar algunas cosas. ¿Cuándo será el juicio? En la secuencia de enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, el juicio viene después de la muerte de la mayoría de los que estemos en este mundo. Viene después de la muerte de la mayoría de todos los que estemos en este mundo. No hay garantía de que nosotros vamos a morir. No hay garantía. Porque puede venir Cristo y no vamos a estar de muerte, ¿verdad? Pero si Cristo se tarda otros 1000 años, 2000 años, 5000 años en venir, todos nosotros ya vamos a estar muertos.
Entonces el juicio viene después de la muerte de la mayoría de los que estamos en el mundo. ¿Y por qué digo que la mayoría? Porque los que vivan en este mundo, cuando el Señor venga por segunda vez, no van a ir al juicio a través de la muerte, van a ir al juicio directamente. Entonces, el juicio viene después de que la mayoría de nosotros hayamos muerto, y solo los que estén vivos, ¿verdad? Que no pasen a la muerte, van a ir directo al juicio. El juicio va a suceder después de la resurrección de muertos. Después de la resurrección de muertos. Y la resurrección es un evento importante. El apóstol Juan dice que vio en el cielo las almas de los que habían muerto por causa de su fe en el Señor, de los mártires. ¿Qué es un alma? Un alma es un ser compuesto de cuerpo y espíritu. El cuerpo y el espíritu unidos forman el alma. Muchos dicen, bueno, ¿y para qué nos resucita si luego nos va a transformar en seres espirituales? Pues mejor que nos lleve directo al espíritu. Pero el espíritu no está completo sin el cuerpo. Para que haya vida tienes que estar junto el cuerpo y el espíritu. En el libro de Génesis, cuando Dios hace al hombre, en el capítulo 2, dice que formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló, puso espíritu en su nariz, aliento de vida. Ese es el espíritu. Cuando el espíritu y el cuerpo se juntan, entonces se convierte en un alma viva, un ser vivo. La muerte es la separación de ese cuerpo y ese espíritu. Resurrección significa reunión de nuevo del espíritu con el cuerpo. Entonces, el día de la resurrección, por su poder, Dios va a traer nuestros cuerpos otra vez y va a traer el espíritu y lo va a unir y va a haber vida otra vez. Y vamos a hacer otra vez un alma viva. Y luego, cuando ya estemos otra vez reunidos con nosotros mismos, que estemos en vida, vamos a ser transformados en seres espirituales o cuerpos espiritualizados. Vamos a ver cositas que nos van a mostrar esto claramente. Enseñanzas del apóstol Pablo. La primera está en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, del 13 al 17. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y aquí de los que duermen está hablando de los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué pasó en la resurrección de Jesús? ¿Nomás salió su espíritu o se unió con su cuerpo? Se unió con su cuerpo. El espíritu se unió con su cuerpo. Pero luego fue glorificado. De tal manera que lo podían ver, pero podían atravesar paredes. Como el lugar donde estaban encerrados los discípulos por miedo, ¿verdad? Con la puerta cerrada y apareció Jesús en medio de ellos. ¿Lo reconocieron? Sí, lo reconocieron. Pero ya tenía un cuerpo espiritualizado. Algunos usan la palabra glorificar. A mí me gusta usar más espiritualizado. Entonces dice aquí que así como Jesús resucitó, también nosotros, ¿verdad?, vamos a resucitar.
dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y esta aquí nos queda a nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si el Señor viene mientras estamos vivos, no precederemos a los que durmieron. O sea, no por estar vivos vamos a llegar al cielo primero que los que murieron, no. Porque el Señor mismo, con voz de mando, Él es el Señor, con autoridad de Dios, con voz de arcángel por medio de sus siervos, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos nuestros hermanos que han muerto van a resucitar. Su cuerpo va a ser recreado, no importa cómo se hayan muerto, ni en qué año, ni dónde anden volando sus cenizas o su polvo por todo el mundo, ¿verdad? Después de tantos siglos ahí, no importa. Dios va a recrear su cuerpo, resucitarán primero. Cristo va a poner el espíritu de vida en ese cuerpo y nosotros vamos a estar vivos todavía y nos vamos a ver vivos todos los unos a los otros, ¿verdad? Todos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay enseñanzas muy importantes. Jesucristo ya no pisa esta tierra. Ya no pisa esta tierra. Envía a sus ángeles a buscar a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Y nosotros somos recibidos por Él en el aire, no en lo material, en lo que no se puede tocar, en lo intangible, en lo espiritual. Y así estaremos siempre con el Señor. El Señor ya no pisa esta tierra. Muchos piensan que va a venir a establecer un reino y que va a vivir aquí 1000 años y que va a seguir peleando y luchando. El apóstol Pablo dice que no. Seremos recibidos por Él en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero antes tiene que suceder algo, y esta información nos la da en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Y en español esto suena como les voy a decir una adivinanza, ¿verdad? Les voy a decir un misterio. En griego no suena así. En griego dice: les voy a revelar un misterio. Les voy a revelar un misterio. La revelación que nos va a dar es lo que va a suceder entre el momento de nuestra resurrección y el momento de llegar a Cristo y recibirlo en el aire, o ser recibidos por Él en el aire. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Cuando venga Cristo, no todos los cristianos van a estar muertos, va a haber cristianos vivos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y luego nos va a explicar qué es esa transformación. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Con cuerpo de carne y sangre no podemos entrar con Dios. Acuérdense que Dios es espíritu. La promesa de Cristo es preparar un lugar para nosotros en la casa del Padre. En la casa del Padre. Y el lugar donde mora Dios no es un lugar como el lugar donde moramos nosotros, no está hecho de materia.
Dios es espíritu y su mundo es un mundo espiritual. Y entonces nosotros, para entrar a la casa del Padre, a ese mundo espiritual, tenemos que ser transformados en cuerpos incorruptibles, espiritualizados. Porque la carne y la sangre no pueden heredar lo incorruptible. Entonces con este cuerpo no vamos a poder entrar. Pero nuestro cuerpo espiritualizado va a ser igual en apariencia que este. No va a cambiar mi apariencia. No voy a ser como nos imaginamos a los espíritus, ¿verdad? Como un humito que va pasando, o un aire, ¿verdad? No sé cómo se los imaginan las películas, siempre como algo así, ¿verdad? O una lucecita, no. Me van a ver igual como me ven. Pero ya no voy a ser de carne y hueso. A Jesús sus discípulos lo reconocieron, estuvieron con él, hablaron con él, pero ya estaba en un cuerpo espiritualizado. Entonces nosotros vamos a ser transformados en cuerpos incorruptibles para poder entrar con Dios al mundo de Dios. Al mundo. Nosotros vamos a ser cambiados para vivir en el mundo de Dios. No Dios cambiado para vivir en el mundo de nosotros. Eso sucedió una vez cuando Cristo se hizo hombre. Cristo se hizo hombre, dice en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios se hizo carne. Pero eso fue temporal para cumplir una función, un trabajo, para trabajar de Cristo, para hacer su función de Cristo. Y una vez que resucita, entonces otra vez vuelve a su estado espiritual para estar con el Padre. Y para que nosotros podamos estar con el Padre, también cuando seamos resucitados, nos va a transformar en seres espiritualizados o espirituales, para que podamos vivir con Dios. Entonces, el juicio será después de la segunda venida de Cristo, no antes, después de la segunda venida de Cristo. Cristo viene, sucede la resurrección de muertos, los cristianos que estén vivos, juntamente con los que resuciten, seremos transformados y luego nos recibirá en el aire para estar con el Señor para siempre, ¿verdad? Pero no podemos llegar a la casa del Padre todavía. Primero tenemos que pasar el juicio. Y no nomás los cristianos vamos a ser transformados. Se te cayó. Pensé que me estaba pasando. No nomás los cristianos vamos a ser transformados. Toda la raza humana, todos los que han vivido en este mundo van a ser transformados. Todos. Porque todos vamos a ir a juicio. Todos tenemos que ir ante el gran trono blanco de Dios. Hay varias enseñanzas acerca del juicio. En las enseñanzas de Jesús se habla mucho del juicio. Fíjense en Lucas 16, 1 y 2. Les decía que el juicio representa dar cuentas, ¿verdad? Dar cuentas. Lucas 16, 1 y 2 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Qué hace un mayordomo? Administra los bienes de su patrón. ¿Qué hacemos nosotros en esta vida? Administramos lo que Dios nos dio. Hermanos, ¿cómo están administrando a sus esposas? Hermanas, ¿cómo están administrando a sus hijos? ¿Cómo los están cuidando para Dios? Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Juicio, ¿verdad? Juicio. Da cuenta de tu mayordomía. A veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Nos va a pedir cuentas por nuestra vida, por
con nuestro tiempo. ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Qué hemos hecho con nuestro dinero? Todos nos quejamos de que no tenemos dinero, ¿verdad? Pero sí tenemos dinero. Y sí hemos tenido dinero. ¿Y cómo lo hemos usado? Nos va a dar cuenta de los talentos que nos dio, las habilidades, las capacidades. ¿Cómo usaste esta capacidad que tenías? Tú eras bueno para hablar, pero nunca querías dirigir un servicio. ¿Por qué? Si en tu trabajo eras el más parlanchín, ¿verdad? Eras el que más hablaba, y para la iglesia no querías decir ni una palabra. ¿Qué hiciste con ese talento? ¿Qué hiciste con ese tiempo? Cada cosa vamos a ser llamados a juicio. Cada cosa. Dios va a preguntar qué hiciste con lo que te di. Da cuenta de tu mayordomía. Y si no eres un buen mayordomo, dice, ya no podrás ser más mayordomo. Enseñanza de Jesús. La parábola de los talentos, y la tenemos que leer, ¿verdad? Mateo 25, 14 a 30. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno de acuerdo a su capacidad. Pero luego vino el Señor de los 3 y les pidió cuentas. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste? Y al que no hizo nada, dijo, átenle y échenle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es bien importante que nosotros pongamos a trabajar para Dios todo lo que Dios nos ha dado. También vamos a ser llamados a cuentas. ¿Con quién nos peleamos más en el mundo? ¿Con quién nos peleamos más? No piensan en el esposo y en la esposa. Eso viene después. Con los hermanos. Qué buenos pleitos he hecho con los hermanos, ¿verdad? Me acuerdo de mis sobrinos, que mi sobrino chiquillo le pegaba mucho al más grande, no se llevaba mucho. Y un día otro muchachito le estaba pegando a mi sobrino el grande, y era chiquillo y le empieza a pegar al otro. Y le dice, a mi hermano nomás yo me lo sueno. A mi hermano nomás yo me lo sueno. Entonces tú no le pegues, es mi hermano, pero lo voy a defender, aunque yo me lo sueno. Los mejores pleitos que tenemos son con nuestros hermanos. En la iglesia, a veces hay pleitos entre hermanos. Pero necesitamos tener mucho cuidado, porque en Mateo 5:22 dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de qué? De juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga farto quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántas enseñanzas acerca de juicio hay en las enseñanzas de Jesús? Vamos a ver una más, Mateo 12. Mateo 12, 36. Dice Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En las enseñanzas de Jesús hay muchas enseñanzas que nos previenen para que no hagamos cosas que estén contra nosotros en el día del juicio. Pero hermanos, la conclusión de todo esto es que el día y la hora del juicio no lo sabemos. Sabemos que muchos cristianos vamos a estar muertos, que va a haber muchos vivos todavía cuando el Señor venga, pero cuando se toque la trompeta, cuando oigamos ese sonido de trompeta viniendo del cielo, un sonido de trompeta que se va a oír en todo el mundo, es indicación de que ya se llegó el fin y que ya viene el juicio. Y es indicación de que ya no podemos hacer nada. Hecho está, decía en Apocalipsis, ¿verdad?
la lectura de la semana pasada. Hecho está, se acabó. Ya no hay más tiempo. El tiempo de prepararnos para el juicio es ahorita, mientras tenemos vida. La siguiente pregunta es: ¿quiénes serán juzgados? ¿Quiénes serán juzgados? A veces los cristianos tienen la idea de que los cristianos no vamos a ser juzgados. En Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Dice el apóstol Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. 22:12. Perdón, 20:12. 20:12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Por qué dice a los muertos? Porque había muchos que él conoció que se habían muerto, pero ya los había resucitado, ¿verdad? Si yo llego ahí y voy a Pedro Infante, voy a decir: ¿qué hace este aquí si este se murió? Aunque ya está resucitado. Entonces el apóstol Juan ve ahí a todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, todos. Esto indica que todos seremos juzgados. Y luego en el versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él. El mar entregó los muertos que había en él. Y aquí mar no se refiere al lugar de aguas que tenemos aquí en el mundo. Se refiere al mundo en su totalidad. En 17:15, Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El mar representa el mundo. Para el juicio, el mundo va a entregar a todos los que estén en el mundo. Todos. No va a quedar nadie, porque el mundo mismo va a desaparecer. El mar entregó los muertos. Y la muerte y el Hades. Hay dos lugares ahorita para los seres humanos: los que estamos vivos aquí en el mundo y los que han muerto, que están en el Hades. Viene Cristo y el mundo entrega todo lo que hay en él, se vacía. Y la muerte y el Hades entregan también todo lo que hay en ellos, se vacían. Y todos estamos de pie ante Dios. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces esto nos enseña que no hay nadie que vaya a escapar al juicio. No hay nadie que vaya a escapar al juicio. Y todo esto sucede después de la resurrección de los muertos y la transformación de sus cuerpos en cuerpos incorruptibles, juntos con los vivos. Cuando el mundo que conocemos ya no exista. En el capítulo 20, versículo 11, fíjense: vi un gran trono blanco. El gran trono blanco representa la silla del juicio de Dios, donde el Dios Santo va a juzgar al hombre. Vea el trono blanco y vea que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya no hay. Ya no hay. El mundo material ha dejado de existir. En Primera de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7, Segunda de Pedro 3:7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El día del fuego en el día del juicio.
esta tierra, ese día del juicio, van a desaparecer. En Apocalipsis 20:11 dice que huyeron de delante de Dios y ya no se encontró lugar para ellos, ya no hay. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Deshechos, vueltos a la nada. Dios no va a estar sujeto a un mundo material porque Dios es espíritu. Y Dios quiere llevarnos a nosotros a vivir en su mundo espiritual. Pero antes de llevarnos a vivir en su mundo espiritual, tenemos que ser transformados. Tenemos que pasar al juicio y en el juicio ser declarados culpables para ir a dónde? Al infierno. O inocentes para ir a dónde? Al cielo. ¿Qué palabras se usan cuando a un culpable se le declara inocente? ¿Qué palabra es la palabra correcta para decir que un culpable fue declarado inocente? Absuelto. Justificación. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Justificados pues por la fe. En ese juicio, por la fe en Cristo, seremos declarados inocentes siendo culpables. Todos los que vamos a llegar al juicio llevamos en nuestra frente la marca de la culpabilidad. Pero por la fe en Cristo, algunos seremos declarados inocentes. ¿Y a dónde vamos a ir? Al cielo. Declarados inocentes, siendo culpables. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Entonces, cosas importantes. ¿Dónde será el juicio? En un sitio llamado Armagedón. No es un sitio en este mundo. En este mundo no existía ni ha existido ningún lugar llamado Armagedón. El valle de Megiddo, como algunos piensan, es un valle muy pequeño en Israel. No cabía toda la gente para tener una guerra ahí. Tenían que pelear, no sé, a mordidas o algo, ¿no? Que estarían pegados. Todos los millones de gentes que han nacido en el mundo, imagínense, como sardinas peleándose adentro de la lata, ¿verdad? Qué difícil pelear así. No es el valle de Megiddo. Armagedón es el valle donde Cristo nos va a reunir en el plano espiritual ya transformados para el juicio delante de Dios. Es donde la ira de Dios, ¿verdad?, caerá sobre aquellos que rehusaron a creer en Cristo como el Señor. Y donde los que hemos por fe reconocido el señorío de Cristo, seremos declarados inocentes, ¿verdad?, justificados por la fe. Entonces, el lugar del juicio, el lugar que se llama Armagedón, ese es el lugar. ¿Cuándo será el juicio? En la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y quiénes serán juzgados? Todos. Y si no tuviéramos a Cristo de nuestro lado, todos seríamos condenados, porque todos hemos pecado. Todos seríamos condenados. La única esperanza que tenemos es que Cristo en su momento nos confiese a nosotros como nosotros le hemos confesado a Él delante de los hombres. El que le confiese delante de los hombres, ¿recuerdan esas palabras? Yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese día del juicio, vamos a estar todos paraditos ahí. Ya no hay tiempo, ya no hay mundo donde regresar. Se fue, desapareció. Estamos todos ahí en ese valle llamado Armagedón, delante del trono de Dios para ser juzgados por Dios. Y Dios va a decir: Samuel González. No sé si hay muchos Samuel
Samuel González, aquí en San Luis Potosí había 4 hace algunos años, nomás en Bancomer. Tuve problemas por mi cuenta porque uno de ellos declaró su cuenta con problemas. Y a todos los Samuel González sus clausuraron nuestra cuenta. Pero Dios va a decir: Samuel González Rodríguez, Guadalajara, Jalisco, México, año 1949, 27 de septiembre. Y voy a decir: ese tiene que ser yo. Y voy a pasar, y al ver a Dios en su santidad, me voy a sentir que no merezco, me quiero morir, quiero que las montañas caigan sobre mí, que me cabren, que me cubran, que me tapen. Porque soy culpable, yo pequé, no una vez, muchas veces. Decíamos la semana pasada que por un pecado Dios le quitó a Adán y Eva todo lo que tenían. ¿Cuánto debo yo por muchos pecados? No alcanzo a pagar. Y voy a estar ahí sabiéndome culpable, con una esperanza nada más de que alguien me rescate. De que alguien me rescate. Y voy a oír la voz de Cristo que diga: Padre, Él es mío, yo ya pagué por Él, yo ya pagué por Él. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué importante es la confesión, hermanos. Qué importante es confesar a Cristo como nuestro Señor. El vivir nuestra vida bajo esta confesión: Cristo es mi Señor. Porque ese día nada más va a importar, no van a importar los amigos, no van a importar las posiciones aquí en el mundo, no va a importar nada más que Cristo nos confiese delante de su Padre. Y hermanos, todos los que hemos confesado a Cristo tenemos esa esperanza. Cristo nos va a confesar delante de su Padre. La próxima semana veremos por qué cosas seremos juzgados. ¿Por qué cosas seremos juzgados? Y algunos puntos más importantes. Dios los bendiga, hermanos. A mí. Sí.